ningún inconveniente en que el fiscal Stornelli o cualquier otro testigo citado que tenga las inmunidades que tiene el fiscal Stornelli pueda declarar por escrito. Y en vez de ser una unidad de investigación, era una unidad de encubrimiento, lo que quería armar el presidente Macri y su ministro Garabano. Abogado Marcelo Maceo, en declaraciones al diario Hoy de La Plata, los dos involucrados en la filtración, los dos mantenían conversaciones con D'Alessandro a través del chat de la aplicación Telegram. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Fórmula, acá en el Destape. Nicolantos, buenas noches. Carla Belliza, ¿cómo estás? Impecable. Bienvenidos a todos y a todas para este nuevo programa que hasta las 10 va a estar repasando la actualidad de una Argentina que va entrando en un ritmo político cada vez más intenso. Entre lo electoral, lo económico, lo judicial, bueno, está todo mezclado en realidad. Sí, absolutamente todos los temas concentrados en el poco tiempo, ¿no?, que lleva lo que es oficialmente el arranque del año. Con marzo empieza efectivamente el 2023, pero están pasando tantas cosas que, si te parece, vamos a chusmear un poco qué es lo que está pasando ahora. Dale, veámoslo. Bueno, a veces la realidad supera a la ficción, señoras y señores. Atrápame si puedes fue una gran película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Así pero es, Steven Spielberg. De Steven Spielberg, claro. Al final lo atrapan. Bueno, ¿pasará lo mismo con Stornelli? Bueno, Ya ahí... viene desde hace varios años, en realidad, escapándose de la justicia. Recordemos que está procesado, fue investigado en la causa del falso abogado D'Alessio, ¿sí? Una causa en la cual ya tiene a otros cómplices que están presos. Cómplices, miembros de la misma banda que están presos. Él viene zafando justamente por sus fueros y hoy de nuevo hizo lo mismo. Tiró bomba de humo, mandó una carta, una nota por escrito y no fue a dar explicaciones a la Comisión de Juicio Político en el Congreso. Sí, era el plato fuerte, la presencia del fiscal procesado Stornelli, pero bueno, en la previa ya todo el mundo sabía que no iba a suceder y que no iba a estar ahí. La particularidad es que, a diferencia de los acusados, los testigos tienen la obligación de ir y comparecer frente a la Comisión de Juicio Político. Así es, no es optativo. Claro, en principio no va a haber represalias, no es que van a ir con la fuerza pública a buscarla, se le va a dar una segunda oportunidad, pero bueno, en caso de no ir, veremos qué es lo que sucede, porque si se lo cita, él no está siendo enjuiciado en este momento, son los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia, pero su testimonio es clave por las distintas vinculaciones que tiene con algunos sectores del poder y, por supuesto, con un escrito todo mucho más fácil. Sí, a él lo convocan en realidad porque él es el que le recomendó al juez Sebastián Ramos que, digamos, no dé curso a la denuncia contra Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, la mano derecha del presidente de la Corte Suprema y el ministro de Seguridad de Buenos Aires, que comparten unos chats bastante sugerentes que dan cuenta de que la Corte no es árbitro en el diferendo entre la nación y la ciudad por la coparticipación, sino que juega para una de las partes, que inclina la cancha. Hoy Carolina Galier, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, se refería a la ausencia de Stornelli y a esta nueva oportunidad que le darán para que se presente antes de avanzar con otros mecanismos para lograr su testimonio. Veámosla. Consideramos que el doctor Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial, con lo cual vamos a citarlo nuevamente, lo mismo al doctor Casal, ya que el doctor Casal, cuando el doctor Stornelli le informa que quería declarar por escrito y que le enviemos el pliego, el doctor Casal le informa que era inoponible el artículo de la ley de Ministerio Público que le permite declarar por escrito, con lo cual, habiendo aclarado esta situación, el fiscal Stornelli será nuevamente citado y si no comparece
aparece y es testigo reticente, deberemos iniciar el procedimiento de desafuero para poder citarlo y traer a declarar por la fuerza pública. Bueno, claramente son necesarios muchísimos pasos para obligar a una persona que tiene fueros a hacer lo que debería hacer, ¿no? Sobre todo si vos considerás que sos inocente y no tenés nada que ocultar, no hay ningún problema en ir y funcionar efectivamente como testigo. Pero en caso de que no funcione, ir a buscarlo con la fuerza pública ya implica también otro procedimiento previo, que es el de quitarle los fueros para poder hacerlo. Ahí hay una discusión en realidad, porque los fueros son contra la detención. Acá no se lo está haciendo a detener, se lo está haciendo a llevar a que testifique. Un remis. Y también hay una discusión política ahí de quién sale ganando y quién sale perdiendo con la imagen de la policía yendo a buscar a un fiscal. Son todas cuestiones que se están planteando en este momento en el recinto, en el marco de esta discusión en el juicio político. Franco nos lo va a contar en más detalle dentro de un rato. Franco Mirraji. También vamos a tener documentos, ¿sí? La carta que mandó hoy justamente Stornelli a la Comisión de Juicio Político para justificar su ausencia. Sí, un proceso que seguirá por varias semanas más con una gran cantidad de testigos. La verdad es que uno por el momento lo que va viendo es que el Frente de Todos tiene la libertad de poder avanzar con todas las citaciones y escuchar a todos los testigos, porque la oposición ha tomado la decisión de decir, bueno, estamos en minoría, vamos a no quedarnos callados, pero tampoco vamos a sumar lo que ellos le llaman circo show a todo este procedimiento. No vamos a traer gente, ni mucho menos, para no darle entidad. Ellos lo que hacen es concentrarse en lo que pueda llegar a pasar en el recinto, que no sabemos cuándo puede ocurrir, porque esto va a tener una vida de 3 años al haber sido presentado por legisladores. Por lo tanto, puede tratarse tanto el mes que viene como el año que viene o el próximo, ¿no? Y ahí veremos cómo se da la correlación de fuerzas. Así que en un ratito con Franco Mirraji vamos a estar charlándolo bien, porque parece que estuvo muy picante hoy la comisión. Así es, vamos a seguir también anticipando algunas novedades en otro de los temas candentes de la actualidad, que tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la tragedia que se vive en Rosario. Hoy el presidente anunció medidas, ahora en un rato vamos a estar repasándolas, incluso algunas que generan un poco de polémica o de rispidez, como la utilización del ejército, no obviamente para combatir al narcotráfico, porque todo se hace dentro del marco de la ley actual de seguridad y de la ley de defensa, pero sí para participar del proceso de urbanización de las villas. Habrá que ver cómo se lleva a cabo esto, cómo se termina aplicando, pero además de los anuncios que hizo hoy el presidente en un mensaje grabado que, insisto, vamos a compartir ahora en un minuto, en los próximos días va a haber otras novedades, va a haber otros avances en la lucha contra el narcotráfico. Sí, sí. A mí hay algo que me preocupa. Sabes que hoy hablaba por fuera de la cuestión del narcotráfico, porque se empieza a plantear mucho esa discusión sobre el uso de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana de todos nosotros. Recordarán ustedes, por ejemplo, que la Gendarmería custodia lo que son las estaciones de los trenes, por ejemplo, ¿no? Bueno, va a haber alguna propuesta de parte de uno de los candidatos del PRO para que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la Gendarmería ande por las calles, ¿sí? Entonces, hay lugares donde hace esos operativos, sí, donde tiene a cargo la vamos a empezar a ver, digamos, una discusión sobre el tema de seguridad cada vez más fuerte. Si quieren, repasamos algunas de las medidas que se anunciaron hoy en la lucha contra el narcotráfico. No, tenemos primero los anticipos de las medidas de los próximos días. ¿Sí? Mañana se va a firmar el convenio para finalmente abrir una agencia de la Unidad de Investigaciones Financieras en Rosario, porque, como siempre decimos, para combatir al narcotráfico hay que seguir la pista del dinero. Uno puede tirar abajo 1000 búnkers que los van a volver a levantar si siguen teniendo financiamiento, y por eso es que se decide abrir una unidad de la UIF allí en Rosario. También mañana va a sesionar la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Sí, ahí se espera realmente que haya un acompañamiento. La verdad es que se está dando mucho la discusión
discusión de quién es o cuál es el sector al que realmente le importa la cuestión de la seguridad y lo que está sucediendo particularmente en Rosario. Van a escuchar, porque seguramente se va a instalar mucho en los medios concentrados de comunicación, que Juntos por el Cambio es quien está impulsando este proyecto que lo que busca es generar o crear más bocas judiciales, ¿sí? Y lo que en realidad sucede es que se trata de un proyecto transversal a todos los partidos políticos, que puntualmente está impulsado por un legislador del Frente de Todos, ¿sí? Por el senador Mirabella. Sí, en realidad Mirabella y Germán Martínez, ¿sí? Dos diputados santafesinos que tienen, digamos, vienen de dos espacios distintos dentro del peronismo de Santa Fe y que avanzaron con este proyecto que está sacado, ¿sabes de dónde? ¿De dónde? De la reforma judicial que había presentado Alberto hace 3 años, ¿sí? Esta reforma que había presentado al comienzo de su mandato, que pasó por el Senado y que nunca se aprobó en diputados, tenía un capítulo santafesino que incluía la creación de nuevos juzgados y fiscalías. En ese fragmento de ese proyecto se basó este que tiene ahora la firma de todos los diputados de la provincia de Santa Fe. O sea, nos podríamos haber ahorrado 3 años, ¿no? Sí. Si esto hubiera avanzado. Por esto este me parece un concepto clave que hay que retener, porque cuando se empieza a decir, a ver, quién es el que realmente está interesado y quién impedía el tratamiento de este proyecto, etcétera, hubo una sesión en noviembre donde esto se podría haber tratado. ¿Y por qué no se trató? Porque la oposición bloqueó el Congreso de la Nación. Después no se incluyó en sesiones extraordinarias y estamos a, ¿qué es hoy? 7 de marzo, ¿no? Arrancó recién el periodo de sesiones ordinarias y es una de las primeras convocatorias para que tengamos en cuenta. Vamos a ver entonces lo que se va a discutir mañana en la Cámara de Diputados. Veamos, Cámara de Diputados comienza a darle forma al proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia penal en Santa Fe. El objetivo es la creación de nuevas fiscalías y juzgados que agilicen las investigaciones y los juicios. Así es, esto ya va a tener dictamen mañana, está consensuado. La oposición le levantó el cepo al Congreso para los temas que tienen que ver con el narcotráfico. Ellos no te lo van a explicar así, pero de alguna manera les resultó imposible de sostener esa posición intransigente. La iniciativa, como decíamos, la promueven los legisladores Germán Martínez y Roberto Mirabella y lleva la firma de los 19 diputados que representan en el Congreso a la provincia de Santa Fe, y esto incluye a todos los espacios políticos. Hay socialistas, hay radicales, hay del PRO, hay peronistas. Sí, hay de todo. En el Senado avanza una negociación paralela para destrabar la aprobación de los acuerdos del juez Gastón Salmain y 2 fiscales, Eduardo Rodríguez da Cruz y Elena Dilario, para el Juzgado Federal número 1 y el Tribunal Oral Federal número 2, respectivamente, los 2 en la ciudad de Rosario. Muy bien, y repasemos, como decíamos, como hablábamos hace un segundo, lo que fueron los anuncios que hizo hoy el presidente Alberto Fernández, anuncios que tengo entendido van a tener continuidad. La idea es ir avanzando con diferentes medidas a lo largo de las próximas semanas, que no sea algo puntual que quede en estos días y nada más. Pero hoy el presidente decía lo siguiente. He dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Bueno, parte del anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, hoy más temprano, sobre la situación de Rosario. Así es. Hay otro fragmento del presidente de la Nación sobre el tema, lo vemos y lo escuchamos. Ya firmamos con la provincia de Santa Fe el convenio de colaboración y cooperación técnica del RENAPER, que permitirá validar las identidades a través del sistema de identificación segura, con rapidez y celeridad en los operativos de seguridad. También sumaremos rápidamente 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario. El sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales. Bueno,
una situación difícil que, según adelantabas vos, Nico, va a tener nuevos capítulos para intentar solucionarla, ¿no? Sí, estas medidas son medidas que, te diría, son una reacción, una sobrereacción incluso a lo que sucedió la semana pasada, que además fue un episodio particular, la verdad. Sí. A ver, el problema del narco... Hablas de la situación de Lionel Messi. Así es, el ataque al supermercado de la familia Rocuso. El problema del narco viene desde hace muchísimos años y este ataque en particular, hay todavía serias dudas en la investigación de cuál fue realmente su motivación, de cuál fue el objetivo, de quiénes fueron los autores. Celebro que a través de eso haya aumentado la preocupación en la cuestión del narco y en lo que pasa en Rosario, porque realmente urge una respuesta. Yo no creo que la respuesta pase por camaritas de identificación, las mismas que cuando se quiere instalar en la ciudad de Buenos Aires reciben quejas de los organismos de derechos humanos. Tampoco creo que tenga que ver con poner al ejército a trabajar en las villas. Me parece que las discusiones tienen que ser otras, como decimos, tienen que ver más con seguir la pista del dinero, tiene que ver más con darle transparencia a la financiación de la política, ¿sí? Porque ahí hay una clave. Hoy Alberto hablaba del vínculo del narco con policías, con jueces y también con políticos. ¿Sí? Esa es una discusión que no se da en ningún lado. Bueno, creo que habría que empezar a llevar para ese lado los esfuerzos. Sí, claramente es algo más estructural que un búnker. De hecho, en el último tiempo decían en la ciudad de Buenos Aires clausuramos 58 búnkers, que lo anuncian en el día previo, casi como esperando. Y claramente esa no es la solución del narcotráfico, pues si cerraste 58 quiere decir que cuando cerraste 20 se siguieron abriendo, porque si no, es un hormiguero de búnkers esto. Es así, como vos decís. Vamos a pasar ahora, si te parece, al siguiente tema, porque la que está derribándole búnkers a Horacio es Patricia, ¿no es cierto? Sí, está muy complicado. Hablando de cosas complicadas, la interna en la oposición siguen teniendo bastantes rupturas. La verdad es que yo creo que ahora se van a venir muchas fotos interesantes donde cada vez más vamos a ir viendo cómo los distintos bandos se van agrupando, como si fueran imanes, ¿viste? El magneto los va trayendo y los va juntando según las conveniencias. Lo de magneto es una casualidad, la elección de la palabra. Es casualidad. No tiene nada que ver con Héctor. Pero lo que vamos a ver es eso. Yo no sé si tanto por coincidencias ideológicas, que en algunos puntos sí las podemos encontrar, como con diferencias que hay dentro de la dirigencia. Muchos odios, muchos resquemores, muchas cosas que a algunos no les gustan de otros con quienes se supone que tienen que ser aliados. Tenemos un audio de Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, presidente de la Unión Cívica Radical, que veremos si seguirá en ese cargo a fin de año, también precandidato presidencial o compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta. Por ahora viene pensando un lanzamiento en la avenida Corrientes, así a todo color. A todo trapo, a mediados de mes, un teatro, donde creo que hubo una obra hace poco bastante popular, ¿no? Y bueno, ahí va a estar Gerardo Morales acá en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos lo que decía el jujeño. Es una foto que organizan Mauricio y Patricia para juntar algunos correligionarios. Está en línea con lo que viene pasando dentro de Juntos por el Cambio, así que no hay que cortarse las venas. No es un drama, porque ahora pareciera como que Macri está enamoradísimo de Manes y que Patricia y Vidal por el otro. Es como un crucigrama que tal vez la gente lo ve como de pelea permanente. ¿Usted dice que no es tan así? No, digo, son cosas que ocurren. Mire, todo lo que se puede hacer para debilitar al radicalismo o para debilitar la posibilidad de un presidente radical está en la lógica de Mauricio, del PRO, de hacerlo. Bueno, acá hay una mención particular a Mauricio Macri, porque es sabido Gerardo Morales y Mauricio Macri tienen una pésima relación, pésima, espantosa, horrible desde hace muchísimo tiempo, pero aún así Gerardo Morales, más allá de todos los cuestionamientos, nunca se fue de Juntos por el Cambio. Sí, ahora lo que amagaban a decir es que si Mauricio Macri fuera candidato, probablemente el radicalismo iba a hacerse a un lado. Ahora bien, acá la pregunta, y de eso era lo que hablaba Morales, es qué parte del radicalismo, ¿no? Porque la foto de la que hacía mención es un poco de lo que conversaba
comentábamos ayer, que fue la vendimia en la provincia de Mendoza, donde Patricia Bullrich estuvo con un montón de dirigentes. La gran mayoría fue radical, porque lo que fue a buscar ella fue la alianza con los radicales, no solo para conseguir un vice, sino para aislar justamente a Gerardo Morales, que tiene una alianza con Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, lo que está haciendo para enfrentarse a Larreta es enfrentar a otros dirigentes radicales con Gerardo Morales para que no tenga la estructura de todo el partido y que eso que él le pueda vender al jefe de gobierno porteño en realidad sea una ficción, porque no le va a llevar a todos los boina blanca. Esta es la famosa foto que se sacaron a las apuradas para que no llegue a entrar ni Morales ni Lustó. Sí. Me los imagino de tipo, dale. ¿Quién no lo hizo del otro lado? Seguramente todos ustedes se sacaron alguna foto a las apuradas. Pero bueno, en medio de esa interna se dio una ruptura también en las últimas horas, la tercera ya confirmada de Juntos por el Cambio, y todavía no arrancaron las elecciones. Las rupturas que se están dando son rupturas en lugares donde no existen paso, ¿sí? Las rupturas no están sabiendo confirmadas. Cómo resolver las internas donde no tienen esa herramienta. Exactamente. La Mesa Nacional lo que dijo fue: encuentren el mejor mecanismo, puede ser encuestas, que es un poco la opción que está explorando la provincia de Córdoba, Luis Juez y Rodrigo de Loredo. Si bien todavía hay algunos que piensan que de Loredo puede ir por la intendencia de Córdoba capital, lo que van a hacer es medirse en encuestas, pero tenemos las rupturas que mencionamos en su momento, en el principio de la fórmula, allá lejos hace tiempo, un mes y medio, en Río Negro y en Neuquén, donde efectivamente se rompió todo, ¿sí? En Neuquén lo que tenés es que el radicalismo va a ir con el candidato que se llama Pablo Servi. Lo que va a hacer el PRO es no tener un candidato e ir de colectora de un ex movimiento popular neuquino. Ahí hubo una particularidad, que es que llegaron a la justicia para ver quién se quedaba con el nombre de Juntos por el Cambio, ¿sí? Porque se había partido prácticamente en mitades iguales. Bueno, ganó el radical Pablo Servi y él es el que se queda con el nombre de Juntos por el Cambio. El caso de Río Negro lo mencionamos también, el radicalismo se separó porque dijo el PRO nos puso a dedo al candidato que se llama Aníbal Tortorielo, nosotros acá no tenemos espacio para participar, nos vamos. Y la ruptura que se dio ahora es la de la provincia de Tucumán. Ayer hubo cierre de alianzas y no pudieron cerrar una alianza. ¿Es verdad que Macri electoral llamó personalmente para tratar de resolverlo y le dijeron: no, Mauricio, fracasó. tu opinión acá no cuenta? Fracasó. Tenés a un candidato del PRO que está más vinculado al larretismo, tenés a un candidato de la Unión Cívica Radical que tiene el apoyo de Gerardo Morales. Hubo intentos de todos los sectores para encontrar una síntesis, pero no se ponen de acuerdo sobre quién va primero en la fórmula y quién va segundo. Entonces lo que hicieron fue presentar dos frentes electorales. El radicalismo por un lado, el PRO por el otro, y en principio esos frentes lo que tienen son, o lo que van a contemplar son cargos legislativos y cargos locales, ¿sí? Para intendencias y demás, no para la gobernación. ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, el 12 de abril se cierran las listas. Se puede bajar uno de esos frentes. Si se baja uno de esos frentes, por ahí sí logramos ahí terminar de conformar la lista para la gobernación, la fórmula para la gobernación, y lograr una suerte de síntesis y solo tener competencia local, ¿sí? Macri está viendo si de acá al 12 de abril consigue una carpeta, un video, algo para poder resolver la interna. Sí, bueno, para el 12 de abril Macri ya está de vuelta de Europa, así que tiene tiempo. Y bueno, después el gran misterio de todo, que es la posible cuarta ruptura, que es lo que puede llegar a pasar en la provincia de Mendoza. Lo que están diciendo es: bajemos un poco el cambio. La verdad es que la foto veíamos recién de Patricia Bullrich alentando Cambia Mendoza por su alianza con Alfredo Cornejo, el larretismo que dice no vamos a romper, nosotros lo que queremos es la unidad, y Omar de Marchi, un armador de Horacio Rodríguez Larreta, que todavía sigue abrazado a la opción de tener una tercera posición en esa provincia, pero que la verdad pareciera que todavía lo está pensando. Hay tiempo también para abrir y ver qué es lo que sale. A ver qué más tenemos ahí sobre la provincia de Tucumán. Un tuit de Raúl Ferrazano, junto al candidato a intendente de Yerbabuena de Restauración Social, Juan Casanas. Acordamos trabajar juntos en el Frente Electoral y Programático de cara a las elecciones del 14 de mayo, acción regional. Veremos qué es lo que sucede. La verdad, a mí me parece que es bastante problemático ya tener 3 rupturas confirmadas cuando recién arranca el año. ¿Y qué pasa con Córdoba? Me lo contás mañana.
Te lo cuento, obviamente. Y hoy tuvimos una sorpresa, ¿sí? Porque cuando nadie lo esperaba, habló Cristina. Apareció. Todo el mundo esperaba que iba a hablar el viernes, se preguntaba si iba a hablar el sábado, y apareció en el Senado para darle una distinción, un homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. Eso lo hizo justamente en su rol de presidenta de la Cámara Alta de la Nación, en un acto breve en el cual dijo algunas cosas. No fue solamente protocolar su mensaje, como algunos especulaban, diciendo no, se va a guardar lo más potente para el viernes. Bueno, no sé qué se estará guardando para el viernes, pero hoy no se dejó nada en el tintero. No, para nada. Y yo creo que mira la fórmula, porque ayer hablábamos y lo pusimos en las burradas, ¿no? La nota que publicó Federico Sturzenegger. Así es. Y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, obviamente no deja pasar absolutamente nada. ¿Cómo lo va a dejar pasar? E hizo mención a eso, a ver. Cuenta que en el año 2015, mediados del 2015, lo fue a ver quien había sido ministro privatizador, Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque le parecía que podían ganar las elecciones y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles, dice textual así, los hoteles a Cristina, esto es intervenir la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y sabés qué me impresionó, Estela? Y a todos y a todas. No fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente. En un off se dicen cosas también, barbaridades por ahí, ¿no? Que después se niegan. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero a mí lo que me impresionó que es alguien que lo escribió, lo pensó, lo escribió. Cuando alguien escribe algo para un diario, lo lee y lo relee 2 o 3 veces, lo piensa, lo mira y después decide publicarlo. Y no se le movió a nadie el amperímetro. No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación de esos que estamos tan acostumbrados a escuchar. Y pero claro, ¿quién le va a decir algo si están todos de acuerdo con eso, no? Aprovechó también para pasarle un comentario ahí a Alberto Fernández. Sigue pareciera el intercambio de mensajes no del todo crípticos de un lado al otro del espacio del frente de todos. Merecido igual. Sí, total. Además, a ver, en el último año y medio creo que hemos sido víctimas de demasiadas internas que se desataron a partir de off, ¿no? Que después algunos se hacen cargo y otros no. Pero antes de ir, creo que la parte que más les gustaría a todos ustedes, que fue prácticamente el inicio de la locución de Cristina, algunas cosas que me parecieron destacables, porque Cristina volvió sobre el concepto del disciplinamiento, ¿no? En este caso, buscándole un origen en la dictadura cívico-militar, pero hizo un foco puntual en que ese disciplinamiento, por ejemplo, hace que los dirigentes tengan miedo y que, por ejemplo, también piensen que no se puede discutir con el Fondo Monetario Internacional, que Néstor ahí fue una persona indisciplinada, que ella es discípula de Néstor y que, bueno, siempre vuelve con el mismo concepto de que no hay nada más satisfactorio que poder terminar un mandato sabiendo que se cumplió con lo que se prometió, con las convicciones, sobre todo. Así es, otro mensaje teledirigido a Balcarce 50, totalmente, a la Casa Rosada. Pero hablando de Casa Rosada, cuando empezó el acto, y la transmisión se encargó de mostrarlo con mucho detalle, la tribuna desempolvó un viejo cantito. Veámoslo. Y quiero agradecer a la presidenta del Senado, a la compañera Cristina Fernández de Kirchner,
Bueno, lo escuchó con sonrisa. Sí, creo que no se referían a la presidencia del Senado, los que cantaban. No, claramente, claramente. Y si no me falla la memoria, en alguno de los últimos actos que hizo también le cantaban eso y ella como que le puso un freno a ese canto. Esta vez no. Los dejó seguir. Los dejó seguir. Me imagino que se va a volver a escuchar en el repertorio de esta semana ese cantito, teniendo en cuenta cómo sigue. Sigue una semana que como ya sabíamos, el jueves iba a tener la lectura de los fundamentos, en realidad no la lectura, pero se iban a dar a conocer los fundamentos de la sentencia en su contra. El viernes su ponencia en Río Negro. El sábado el plenario de la militancia convocado para pedirle que sea candidata y para vencer a la proscripción, y a eso se le sumó en las últimas horas, y esto es una novedad casi te diría de último momento, ¿no? Pero de hace muy poquito, una vigilia que va a haber desde mañana a la noche, justamente para esperar la lectura de la sentencia o el conocimiento de los fundamentos de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner. Claramente podemos decir que Cristina levantó la mano y dijo, me toca mover a mí, me toca jugar, estuve varios meses callada, viendo cómo se acomodaba todo, ya no, entonces la vemos hoy apareciendo en este homenaje, nada más y nada menos, además, con Abuelas de Plaza de Mayo. Había habido ahí algunas rispideces, algunas cuestiones, bueno, con esto parece haber quedado todo saldado. Luego, obviamente, la vigilia, la sentencia, la ponencia del viernes, donde además es muy interesante porque tiene un título largo, la ponencia de hacer el viernes, con varias cuestiones, pero empieza diciendo hegemonía o consenso. Y yo cuando leo hegemonía o consenso, no puedo dejar de pensar que va a comparar su propuesta, su método político con el de Alberto Fernández, ¿sí? Ella proponiendo hegemonía, es decir, convencer a las mayorías, y el consenso como el lugar donde una minoría se para ante otras minorías para encontrar un punto intermedio. Sí, ahora está bastante extraño y desdibujada la palabra consenso. Un poco lo hablábamos en la mañana. Pareciera como que el consenso es la imposición ya, ¿no? De las cosas donde, o por lo menos consenso con los que piensan muy parecido. Sí, le dicen consenso los mismos que dicen libertad y piensan en algo que restringe justamente la libertad de muchísimos millones, porque para ser libre tenés que tener los recursos para poder ejercer esa libertad. Pero bueno, este ha sido un resumen, apenas un resumen de la extensa jornada política de hoy. Vamos a seguir desarrollando todos los temas en un rato con Julia Estrada, con Franco Misraji, pero antes llegamos al momento que yo espero cada noche, ¿sí? Se viene la barrida del burrito porque llega mi sección favorita de la fórmula. Bueno, burrada del día, y yo ya estoy viendo, Dios mío, tengo miedo. ¿Qué habrá pasado acá? Y recuerden que ustedes en nuestro chat de YouTube, ¿sí? Del Destape Radio, pueden meterse y pueden votar cuál es la burrada que para ustedes es la burrada del día, la mejor burrada, la burrada más burrada de todas las burradas. Y vamos a arrancar con Eduardo Feynman. Y una burrada internacional. ¡Apa! Porque también aparece por allí el presidente uruguayo Luis Cuquito Lacalle Pou. Y hay muchos argentinos que todavía desean irse a vivir allí. Y Uruguay es un país de puertas abiertas, y no necesariamente solo para los argentinos, para gente que quiera venir a desarrollarse con su familia, a vivir en paz, a vivir en tranquilidad y a poder encontrar certidumbres, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, cuando pasamos adultos, empezamos a querer planificar a mediano y largo plazo, sobre todo cuando tenés familia. Es muy inherente al individuo, al ser humano, encontrar certidumbre. Y Uruguay es un país que por suerte genera esa certidumbre. El siempre viejo y húmedo deseo de decir que Uruguay es mucho mejor. Sí, lo cual no se sostienen los datos, porque la tasa de migración de Uruguay es enorme. Uruguay es un país que tiene casi un tercio de su población viviendo fuera de las fronteras. ¿Y sabés cuál es el principal destino de los uruguayos que viven en el exterior? No, pará. Decime Londres. No. París. No. Yo te menciono ciudades. No, países. Empieza con A.
termina con Argentina. Ah, pensé yo te iba a decir Argelia. ¿Argentina? Argentina, y O sea, además el saldo migratorio de Uruguay en el último año, cuando terminó la pandemia, fue tremendo, ¿sí? 300.000 personas como saldo negativo, ¿sí? De Uruguay, en un país con 3 millones y pico de habitantes, si no me equivoco, no más de 4. Seguramente creo que en total son 5 millones de uruguayos, pero 1 millón y pico viven afuera del país. Y nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Pero por supuesto. El tema es que te quieren vender Uruguay como el paraíso. Bueno, paraíso. Tiene algunas cosas, sí. Para otras cosas. Yo muy inocente pensaba en las playas, pero no. No estamos hablando de las playas. Mani. Bueno, pero tenemos más burradas, señoras y señores. A ver con qué nos sorprendemos ahora. Es un bipolar, digamos, claro, que por un lado es un gran hijo de puta y por el otro lado yo sé que va a tener un final tremendamente terrible. El final de Eva Duarte, que fue otra hija de mil puta, a los 33 años, lo va a tener muy pronto. Tiene mi edad este tipo. Respecto a Alberto, es que es un hombre que tiene problemas. Sí. ¿No? Está descrito como trastorno delirante, está descrito como psicosis, y ella también. Como psicosis paranoica. Bueno. Eso no entiendo si es periodismo o entretenimiento. No termino de entender, pero me gusta porque de golpe los periodistas y los conductores son especialistas en todo, en bombas nucleares, en fútbol, en política, en espectáculos, pero también en esto, claro. Ahora estamos evolucionando la medicina. Si ustedes necesitan un médico, quédense tranquilos, vean el programa de Canosa. Pero las redes son crueles y rápidamente le encontraron el archivo a Piazza. ¡Apa! Porque ahora dice esto, pero hace unos años no decía lo mismo. ¿Sí? Ahí la vemos, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner. Esto creo que es en el año 2010, una cosa por el estilo. Ahí 2011. Ahí está Zanini. Ahí están, sí. Y también tenemos otra en un homenaje a Eva Perón. Mira vos. Mira, antes la homenajeaba. Sí, ahora le decía hija de... Bueno, cosa de locos. ¿Cómo cambia la gente? ¿Cómo cambia la gente? El que no cambia es el ex canciller Fori. ¿Por qué? Veámoslo. No puede ser. La verdad que esta ciudad tiene una situación, un perfil realmente mucho mejor que el resto de toda la Argentina, porque además es una ciudad donde se concentra lo mejor que tiene nuestro país. Lo mejor que tiene nuestro país, decía el canciller Fori, cómo olvidar, ¿no? Por ejemplo, las cataratas del Iguazú en la ciudad de Buenos Aires, los famosos glaciares de la ciudad de Buenos Aires, la extraordinaria cordillera de Buenos Aires, y por no hablar de las hermosas playas que tiene la ciudad de Buenos Aires, sus enormes riquezas, ¿no? La soja que se cosecha en la ciudad de Buenos Aires, el litio que está en los subsuelos de la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto, el shale gas que se extrae de todas las estaciones de subte en la ciudad de Buenos Aires. Si hubieran hecho más subte, tendríamos más exportaciones de gas. Totalmente. No te olvides de los impuestos, ¿no? Que se cobran también. Qué papelón. Estamos ya dándole comienzo a la fórmula. Dejamos atrás los títulos y saludamos, como cada noche, a nuestros compañeros, compañeras. Julia Estrada, Franco Misraki. Julia, Franco, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos una jornada, Franco, arranco con vos, porque lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados se merece, ya no te diría una columna, sino casi te diría una saga. Sí, la verdad que fue una jornada muy caliente en el Congreso, en lo que fue la Comisión de Juicio Político, en el proceso que se le sigue a los 4 ministros supremos. Pasó de todo en lo que fue la segunda audiencia con testigos. A ver, para hacerte una síntesis apretada. Por un lado, hubo una denuncia contra un juez federal de Comodoro Pi por falso testimonio, por mentir ante el Parlamento en el marco de este proceso. También se volvió a convocar al fiscal Carlos Stornelli, que hoy se pegó el faltazo, como habíamos anunciado, y se lo está advirtiendo que se lo puede ir a buscar con la fuerza pública si no se presenta a declarar. A su vez también se está pidiendo, y se votó, en verdad, que presten declaración como testigos Juan Manuel Olima Espel, que es la mano derecha del Procurador General interino Eduardo Casal. Que es el que había dicho que el diálogo que se publicó era cierto. Exactamente, y lo mismo el abogado Marcelo Maceo. ¿Por qué? Justamente por eso, porque ambos reconocieron públicamente sus conversaciones con D'Alessandro, en lo que fue la tercera y última filtración que se conoce hasta ahora de sus presuntos chats. Ahora, también hubo declaraciones de testigos, entre otros declaró Mario Cima de Villa, ex senador y ex consejero de la magistratura.
Justicia y comprometió a la Corte Suprema de Justicia y a Mauricio Macri. Hasta relató un robo, en realidad una entradera a su casa sumamente sospechosa y no descartó que la AFI macrista estuviera detrás. Caramba. Bueno, lo vamos a seguir de cerca, además ahora en un ratito lo vamos a detallar bien, pero también ahí hay muchas internas, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio. Elisa Carrió salió a bancar a Cima de Villa diciendo absolutamente todo lo que dijo es cierto, porque, bueno, ella tiene un encono particular con Germán Garabano, ministro de Justicia de Mauricio Macri. Fue justamente uno de los apuntados, Germán Garabano. Bueno, también les voy a contar una novedad judicial que hay en el caso Revolución Federal. Los detalles de por qué se está pidiendo la imputación de los hermanos Caputo. Tiene que ver con el financiamiento de esta agrupación violenta. Era hora. Y sí. Era hora. Juli, ¿con qué nos vas a traer hoy en los temas económicos? Bueno, de cara al día de mañana, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vamos a mostrar datos actualizados por el CEPA al tercer trimestre de 2022 de la EPH, la encuesta permanente de hogares, con la que podemos analizar todo tipo de brechas de nivel de ocupación, brechas de informalidad, la famosa brecha de ingresos, porcentajes de participación de mujeres y de varones en todas las actividades económicas. Así que vamos a hacer un análisis económico con perspectiva de género, que me parece que es lo que estamos necesitando de cara al día de mañana. Perfecto. Bueno, en un ratito quédense porque se viene una nota muy interesante acá en La Fórmula. Nos visita Héctor Recalde, consejero de la magistratura, exdiputado de la Nación, así que tendremos mucho para conversar con él. Vamos a una brevísima tanda y seguimos con más acá en La Fórmula. 30 segundos y volvemos. 8 minutitos nos separan de las 9 de la noche. Estamos acá en La Fórmula por el Destape. Y ya es el momento de la primera entrevista de esta noche y en este caso la fórmula la tiene Héctor Recalde. Nació en Colegiales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá nomás. Es abogado especialista en Derecho Laboral, graduado por la Universidad de Buenos Aires y fue profesor en varias facultades de esa casa de estudios. Fue diputado nacional entre 2005 y 2017. Y actualmente integra el Consejo de la Magistratura. Héctor, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Fórmula. Gracias a usted, gracias por no decir la fecha de nacimiento, así que muy agradecido. Igual, vos sabés que... Yo sé que no lo aparento. No, totalmente. Una persona con mucha alegría. Héctor, como con mucho consejero... humor. Sí. Importantísimo. Que ayuda en la lucha por la vida, ¿verdad? Que... Por supuesto. Como consejero de la magistratura, asumiste a fines de año pasado, hasta ahora no has tenido ocasión de empezar a hacer tu trabajo, ¿no? ¿Fuiste convocado, no recibiste un llamado, nada? No, la verdad. ¿Quién nos tiene que convocar? Rosati. Rosati tiene paralizado el Consejo de la Magistratura. Es presidente de la Corte y presidente del Consejo. Claro. Es un poco el Supremo. Como diría Roa Bastos, yo el Supremo. Pero bueno, no nos convoca. Incluso vamos a empezar a reunirnos a ver qué hacemos, ¿no? ¿Quiénes van a empezar a reunirse? El grupo nuestro, digamos, lo que somos el frente de todos, vendría a ser, ¿no? Bien. ¿Por qué crees que Rosati tiene paralizado un Consejo de la Magistratura que además él mismo intervino? Porque recordemos que esto venía funcionando hasta que la Corte intervino poniendo en vigencia una ley anterior. Una ley derogada. Y que lo ponía a él. Él decidió ponerse a sí mismo al frente del organismo. Por eso para paralizarlo. Cito al autor Roa Bastos, que escribió el Yo el Supremo. Así es. Yo hice muchos cuestionamientos a la Corte, lo digo con respeto a las personas, ¿no? Pero las decisiones de la Corte son, sobre todo por mi especialidad, que soy un defensor de trabajadores, de derecho laboral, son casi todas en contra de los trabajadores. Entonces vengo cuestionando y la publico con respeto a las personas. Más allá de que la designación tanto de Rosati como Rosenkrantz no siguió el camino que establecen las normas y las leyes. Fueron nombrados en comisión por un decreto. En comisión, donde está la independencia que tiene que tener un magistrado, ¿no? Sí, claro. Después el Senado convalida, pero ya el vicio de origen está ahí. Claro. ¿Y cuál te parece que puede ser, digamos, la razón real por la cual deciden congelar el Consejo de la Magistratura? Porque por ahí te pueden venir con las excusas de todavía no se terminó de definir el tema del Senado, qué pasa con Doñate. Sí, pero de los 20 integrantes ya somos 19. Claro. ¿Pero tienen miedo de algo? ¿De destituir algún juez? Es mucho más cómodo gobernar sin participar. Es decir, evidentemente, si se reúne el Consejo de la Magistratura, va a haber discusiones, va a haber, digamos, desencuentros.
Y esto va a estar a la luz pública. Entonces, aquellos que tienen un sesgo no muy partidario del pueblo se van a sentir molestos con voces que realmente vamos a defender los intereses populares, ¿no? Y nacionales, populares. Y ahora cuando se juntan los consejeros del Frente de Todos, los que de alguna manera quieren defender esos valores, por ejemplo, ¿tienen pensado iniciar denuncias a los jueces que participaron de este viaje al Lago Escondido, a los distintos magistrados que van apareciendo? El tema que yo no puedo prejuzgar. Entonces, digamos, vamos a analizar las conductas, porque esa es una de las funciones, designar y en todos casos juzgar si tienen que separarse de sus cargos. Voy a esperar a ver qué denuncias hay y las denuncias que hay que tramiten. Pero de todas maneras siempre defendiendo los principios básicos, la presunción de inocencia, la defensa en juicio y el debido proceso legal. Todo el mundo, si no sería comernos al caníbal, ¿no? No, por supuesto. Sí, y nosotros sufrimos persecuciones, descalificaciones, etcétera, etcétera, no vamos a hacer lo mismo. Entiendo que es muy difícil moverse con este Poder Judicial en la República Argentina, ¿no? Este Poder Judicial está absolutamente cuestionado y descalificado por el pueblo y vaya a las decisiones, ¿no? Claro, pero se puede hacer, con las limitaciones que eso implica, algún tipo de presentación, algún tipo de denuncia por la paralización, pero por la paralización puntual del Consejo de la Magistratura, más allá del juicio político de la Corte. Y digamos que sí, se podría hacer. Los ciudadanos que se dan cuenta que no funciona una institución pueden reclamar. De todas maneras, yo como partícipe del Consejo, vamos a analizar, todavía no pudimos reunirnos. Cuesta mucho, porque estamos realmente... reunirnos todos los que pensamos más o menos igual, ¿no? Estamos, digamos, dentro de lo que es el Frente de Todos. Sí. Vos, en tu caso, además de representar el Frente de Todos, venís del movimiento obrero, que ha sido uno de los blancos dilectos, podría decirse, de la persecución judicial que estableció el macrismo. Judicial y política. Judicial, política, de inteligencia, mediática. Bueno, para mí fue un orgullo, ¿no? Porque Macri dijo que yo era el líder de la mafia de los abogados laboralistas. Me puso una medallita y yo, gracias Macri. Por eso no lo cuestiono mucho por eso. Sí, pero ¿no crees que dentro del movimiento obrero en la Argentina hay dirigentes que no terminan de entender la magnitud de la amenaza que significaría un regreso al poder de esta gente? Yo creo que dentro del movimiento obrero, para hablar coloquialmente, hay dos sectores. Uno que podemos llamar los combativos y otros los dialoguistas. Yo normalmente trabajo con los combativos. Y los combativos, digamos, a diferencia de, por ejemplo, las COVAS de Italia, que van al conflicto y no habían planteado qué reivindicación buscaban, la costumbre argentina es que primero se plantean las reivindicaciones y se discute, y cuando no hay solución, los que llamamos combativos, coloquialmente insisto, van al conflicto. Y nosotros son los dialoguistas. Yo normalmente estoy trabajando con los combativos. Y los dialoguistas dialogan. Y si no tienen resultados, dialogan. Y así siguen dialogando, aunque no consigan resultados. La persecución del macrismo igual no pareciera discriminar entre dialoguistas y combativos. Ha ido... Sí, yo no sé si no discriminó. El macrismo creo que tuvo sus privilegiados, ¿no? en el sindicalismo. Algunos que aprovecharon el momento por su comodidad, por lo que fuera. Y hay otro sector que sí, obviamente, fue hostigado. Y vos que conocés tanto eso, dado que estamos en un año electoral, Cristina, lo mencionábamos hace un rato, está apareciendo mucho en estos días, va a tener acaba de aparecer. Exactamente mucho protagonismo y tiene más cosas en agenda. Hablaba, y Nico lo mencionaba, de la ponencia del viernes, hegemonía y consenso. ¿Cómo ves que se van a acomodar los actores, en este caso del movimiento A mí me obrero? comprende la general de la ley, yo soy cristinista. Yo creo que Cristina tiene que volver a la presidencia. A veces pienso que le estamos pidiendo mucho, porque ya y que además no respondimos. Porque nosotros cantábamos, si la tiran a Cristina al bombo, ¿no? ¿Qué quilombo se va a armar? Claro, y no se armó. No se armó. La tiraron al bombo y no se armó. Entonces tenemos que hacer un poco de mea culpa. De todas maneras, yo creo que es tiempo de reflexión. Y además me parece muy importante promocionar la participación del pueblo en la cosa pública. Perón decía eso. Cuanto más participa los ciudadanos en la cosa pública, mejor son los resultados. Y creo que la calle es el lugar donde manifestarse. Y creo que hay una fecha en lo inmediato que, más allá de lo que implica con la defensa de los derechos humanos, el 24 de marzo, estar en las calles de la República y plantear
las necesidades que tiene el pueblo y quienes entendemos que tiene que conducir al movimiento, me parece una excelente oportunidad. ¿Y por qué se falló, digo, en ese mea culpa de que no se armó el quilombo que se iba a armar? ¿Qué pasó? Y yo no sé qué pasó. Por eso digo autocrítica generosamente, pues yo hubiera salido a la calle, ¿no? Pero bueno, pasó. Y es una deuda que tenemos con Cristina. De eso no tengo ninguna duda. Se habla por estos días de romper la proscripción. ¿Qué significaría? A ver, no entremos en la discusión jurídica, semántica, porque la proscripción es absurdo. Es política, no es jurídica. Claro. Pero políticamente hablando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de romper la proscripción? Es que Cristina no sea perseguida como está perseguida. Realmente tiene una condena en este momento que no está firme. Y que espero que... ¿Y cómo se llega a eso? ¿A través de la movilización popular? Mira, ¿A través de ganar las elecciones? El ejemplo histórico que yo suelo pensar, se llegó a sancionar un 2x1, ¿se acuerdan? Sí. Hubo una reacción popular de muchísima magnitud, y quedó sin efecto, que había sido sancionado. Y el otro ejemplo, que fue, digamos, frustrante, ustedes tal vez no se acuerden, pero bueno, hubo una reforma jubilatoria que se sancionó a fines del 2007, y esa sanción generó una repulsa colectiva en las calles de la República, las ciudades, etcétera, etcétera. Y esa reacción frenó la reforma laboral que estaba. La tenía Federico Pinedo en el Senado. Cuando vieron la magnitud contra la reforma jubilatoria, esto paró la reforma laboral. Yo soy reformista, en materia laboral. Yo creo que nosotros tenemos, por ejemplo, una jornada de trabajo que somos los campeones del mundo en una cantidad de tiempo. Habría que reducir la jornada de trabajo. Hay que reducir la jornada de trabajo. Yo tímidamente, cuando era diputado, era presidente de la Comisión de Trabajo, había propuesto reducir de 48 horas semanales a 45. Cuando muchas compañeras y compañeros trabajan eso, 9 horas por día durante 5 días por semana. Y no lo logré. Hay un poder silente, que no sé dónde está, silencioso, oculto, que impide que avancen proyectos, digamos, que tienen que ver con la República y la democracia y con los intereses sociales. Por ejemplo, tenemos 20 leyes laborales de la dictadura cívico-militar que aún están vigentes. Y te digo que no me cansé de presentar propuestas. Yo estuve 12 años en la Cámara de Diputados. Cuando estabas en la Cámara de Diputados, otro de los proyectos que vos impulsaste fue uno que reglamente la cláusula constitucional de la participación de los trabajadores en las ganancias. Eso hoy en día, en un país que viene creciendo hace 3 años, pero que no distribuye ese crecimiento, que se lo quedan 4 vivos. La autocrítica fundamental de nuestro gobierno. Nosotros pecamos, no hay distribución de la riqueza. ¿Y es momento de volver a distribuir, de discutir la distribución de la ganancia? Siempre es el momento de distribuir. Por eso en algún momento planteamos un aumento de suma fija. Cristina también lo hizo. Eso era muy importante. Después se decían que no, que la CGT, que las paritarias. Mirá, los muchachos que tienen que discutir paritaria, mejor que discutan a partir de un piso más alto. Y que se rompan la cabeza tratando... Pero además, digamos, es muy importante, digamos, el consumo nuestro ocupa casi el 70% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Entonces es muy conveniente. La reducción de la jornada, que estamos planteando hace mucho tiempo y que no logramos, también tiene efectos que son buenos para el empresariado. Sí, hace poco acá repasábamos un estudio que se hizo en Inglaterra hace poco sobre el efecto de la semana de 4 días, que es reducción de la jornada laboral, básicamente. Sí, claro. Y cómo la mayoría de las empresas habían aumentado la productividad. Pero eso está probado científicamente, a eso voy. La reducción aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Absolutamente. Y te digo, esto, como diría Pugliese, lo hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Puedes hablarle a los empresarios con el corazón y con el bolsillo. Porque menos accidentes de trabajo bajan el costo laboral. Menos deserción laboral también, entonces menos costo de formación. Hablando de eso, hay que ponerse las pilas para derogar el negocio de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Eso es una barbaridad, es un dispendio que se hace incluso del costo empresario. Sí, claro. Cuando vos tenés la salud pública y las obras sociales. Que ¿viste? Terminás con la plusvalía que habría en ese caso con las ART y es bueno para el empresariado también. Claro. O sea, hay muchísimas cosas para hacer. Por eso digo, yo soy reformista,
no solamente la jornada, sino otras cosas. ¿No sería interesante que en este año electoral el peronismo adopte un poco esa agenda de plantar hacia adelante lo que hay que hacer en vez de estar discutiendo cosas que pasaron hace algunos años? Nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. Por eso. Y evidentemente estas cosas que estamos hablando tienen que ver con el futuro, no con el pasado. Por eso mismo te digo. Sí. ¿No crees que debería darle más protagonismo en la agenda a este tipo de debates? Yo creo que sí, y espero que se lo dé, que lo demos. Sí, que lo demos. Además, estoy muy confiado en la movilización del pueblo. Entonces, por eso digo, el 24 de marzo lo tengo así como, diría Roberto Al, como un juguete rabioso para mí, ¿no? Pero me parece trascendente. Me llama mucho la atención todos estos proyectos que charlaban recién y todas las iniciativas, las propuestas y cómo ninguna pudo avanzar de todas estas. Y hoy Cristina hablaba de el disciplinamiento que se dio durante la dictadura como génesis y para tener dirigentes que no se animen a hacer cosas, digamos, quedarse en su zona de confort. ¿Qué pasa con eso, no? Hoy ves que existe dentro del peronismo, fuera del peronismo. Esas son autolimitaciones producto de la historia, lo que decía Cristina. Bueno, hay que superarlas esas. ¿Y cómo hacemos? Y con estas charlas, que no solamente acá, sino con las compañeras, con los compañeros en todos lugares. Es decir, y además sembrar un poco de esperanza en el futuro. Porque de la tristeza no se construye. Pero tenés que mostrar que, es decir, no lo estamos logrando, pero lo tenemos como objetivo, por lo menos. Todas estas cuestiones que planteamos. Pues es la esencia del movimiento popular. Es decir, tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores, los jubilados, las jubiladas. Bueno, y además promocionar, hay dos cosas que hacer. Dar mucha información y promover la participación. Esas dos cosas para mí, dos ejes fundamentales en la construcción esta, ¿no? ¿Y cómo ves? Porque ahora hay, digamos, poca intención y evidentemente necesidad de ocultar las cosas que en otro momento hubieran generado tal vez espanto y que lo hace la oposición, eliminar las indemnizaciones por despido, desregular el comercio, abrir las fronteras, etcétera, etcétera, y ahora lo pueden hacer sin temor a sonrojarse, ¿no? ¿Cómo impacta eso? Porque evidentemente, no lo sé, no tengo un estudio, pero la sociedad está dispuesta a tolerar propuestas de ese estilo, dado que venimos de varios años de falta de recuperación. Yo creo que la sociedad, en la medida que la clase dirigente se ponga a la cabeza, no tolera estas cosas. Por eso hay tristeza y resignación, pero contra eso tenemos que combatirlo con ejemplos. Y por eso digo que estamos fallando en la distribución. Es muy importante. Pero además tiene que ver con lo que decía recién, tiene que ver hasta con el mercado interno. Hasta es conveniente para el empresariado que haya, pero bueno. Héctor, vos recién decías, tu candidata es Cristina, pero en caso de que ella sostuviera su posición de no presentarse, más allá de los impedimentos políticos, jurídicos y demás, ¿crees que el Frente de Todos debería buscar algún otro tipo de consenso? ¿Crees que una PASO puede ser una manera saludable? La PASO es una manera saludable Nosotros tenemos, evidentemente, hay un gobierno de coalición, hay distintos, digamos que 3 sectores, para decirlo. Bueno, para eso las paso. En todo caso, si no hay lo mejor sería el acuerdo. Y si no, las paso. ¿Y en las paso debería haber un candidato que indiscutidamente represente al kirchnerismo? Porque en las últimas elecciones, Cristina, cuando tuvo que elegir candidatos, no buscó candidatos de su núcleo, sino algunos que le permitieran abrir el juego. En ese momento la decisión fue absolutamente acertada, porque ganamos. Cuando lo elige a Alberto, pues, para decirlo con toda claridad, ganamos con esa fórmula. ¿Y ahora por dónde debería...? Bueno, ¿o qué te gustaría vos? ¿Tener un candidato? A mí me gustaría que vaya Cristina. Bueno, Y si no, bueno, que hablamos de los mariscales que tienen los bastones, etcétera, etcétera. Hay montones de bastones y montones de mariscales. Pero en concreto, por ejemplo, hay mucho, pero Sergio Massa, ¿te parece que sería no voy a un hacer nombres. Pero tenemos compañeros y compañeras que pueden ocupar esos roles, sin ninguna duda. Pero parece que un poco el cambio, digamos, de esa época que hablaba Nico recién, de cuando se elige a Alberto, que efectivamente fue una decisión acertada, y Cristina lo ha dicho, porque se ganó y se logró el objetivo que la derecha no reeligiera. Hoy encuentra que hay un sector importante del Frente de Todos que no se siente representado. Es cierto, pero estás dentro del Frente de Todos. Está dentro del Frente de Todos, eso bueno, también esas son es las cierto. disidencias internas que existen. Entonces, bueno, eso se dirime con las PASO. Si no hay un acuerdo, con las PASO.
Pero cualquiera de los dos caminos es bueno. Pero lo importante es que salgan quienes representan más. ¿Y cómo ves la supervivencia del Frente de Todos, no? Porque, como vos lo decís, pese a todas las internas que llevan un año y medio fuertes, el Frente de Todos se mantuvo unido, ¿no? Sí. Pero nunca terminan. Se arman mesas que empiezan y después no continúan. Pero, sin embargo, sigue cohesionado, pero supervive. Pero cuando vos mirás lo que hay afuera, es de terror. Sí, obviamente. Entonces, digamos, uno tiene que hacer estas críticas sin convertirse en fuego amigo. Es un delicado equilibrio, ¿no? Así es. Y hay muchas cosas que no hay que decirlas en público. No en este programa que lo ven miles y miles de personas. Hay que hacerla para evitar el fuego interno. Claro. Y entonces vos podés tener más libertad entre los compañeros y las compañeras, decir, mira, pa. Y además es el derecho que tiene la militancia, ¿eh? Porque, digamos, los dirigentes tienen que rendir cuentas de lo que hacen. Y es un principio republicano básico, la rendición de cuentas. Sí, pareciera que es un derecho de las bases pedir que rindan cuentas. Pareciera que en la Argentina hay un poder que no rinde cuentas, para volver a lo que hablábamos hace un rato. Y parece que no hay conductos para que rindan cuentas. No hay, y ese es un problema. Y claro que es un problema. Y hay que resolverlo. Bueno, hay que plantear estas cuestiones. Y plantearla, digamos, que cada uno en el ámbito donde milita tiene que estar planteando estas cosas para que se eleve, que llegue a la conducción todas estas cosas. Y en la calle se van a plantear cosas también. El 24 de marzo seguramente va a haber distintas proclamas y reclamos en las pancartas, en cada uno de los sectores que se movilizan. Pero hoy estuve en Plaza Lavalle, por ejemplo. Hay buena onda para militar. Todos los martes se está haciendo esta manifestación, claro, ¿no? Frente al Palacio de Tribunales. Yo suelo ir, no solamente por cuestiones de comodidad, porque mi estudio está a 2 cuadras, sino porque realmente uno tiene contacto con las compañeras y los compañeros, sí, claro. ¿Viste? Entonces cambia opiniones, escucha reclamos, aportes, etcétera, etcétera, y te vinculás porque uno no tiene información de todo. Y tenés información con esa gente. Claro. Además que te reconozcan es una alegría. ¿Viste? Sí, claro, por supuesto. Héctor, para terminar te vamos a proponer un juego, ¿sí? No sé si a vos te gusta el truco. Cuando era joven sí jugaba. Bueno, vamos a sacar cartas acá de nuestro mazo. ¿Eso de mentira? Cada carta... No sé por qué, me parece que hay un truco ahí en ustedes. No, en cada carta hay un dirigente político, un posible candidato o candidata. De todos los espacios. De todos los espacios, y vos nos tenés que contar, vas a sacar 3 y nos vas a contar si con esas cartas vos te irías al mazo, si te parece una carta débil o un 4 de copas, si lo jugás en primera, que es un 2, un 3, o si es un ancho y te animás a cantar vale 4. Déjame elogiar. Bueno, dale. No vale hacer trampa, ¿eh? No, jamás. Agarra. Saca 3. Saca las 3 juntitas, así no puedes elegir. Hacerlo. Saca de todos los lugares diferentes, me gusta, muy bien. Y vas, si querés, dando vuelta de a una y nos decís... Sí, a ver, la primera... Vamos pasando de a una. Uy, te tocaron... para esa me vamos interesa. De a una por vez. Si querés, hagamos otras. De a una por vez. Y la mostramos a cámara, pues me interesó la última, ¿eh? Esta. Es, a ver, Nicolás del Caño. Es un luchador del Caño, yo le tengo respeto. No coincido con su pensamiento político, pero le tengo respeto. Pero jugarías en primera, digamos. En una primera mano. Esa carta que molesta y que obliga al otro a jugar algo. Juego la primera, sí. Con Nicolás del Caño va primera. Bueno, tenemos acá a Gerardo Morales. Esa es la segunda. La segunda en general siempre se tira. O te podés ir al mazo si querés, pero bueno, o vas hasta el final. ¿Al Maza? Al Mazo. No, al Maza. Ese viene después. El Maza viene la otra carta. Bueno, Massa en este momento es una de las patas que tiene el Frente de Todos. ¿Te animás a cantar vale 4 con esta carta? Con las cartas que ustedes distribuyeron, de todo esto elijo a Massa sin ninguna duda. Muy bien. Pero hay muchas cartas más. Sí, por supuesto. ¿Dónde está la de Cristina, por favor? Sí, por acá está, pero todavía no le salió a nadie. No le salió a nadie. Pero juramos que está. Para mí es una candidata oculta. Vos decís vos tenés... Yo quiero. Más allá de querer. Es una muestra de voluntarismo, tal vez, de parte mía. ¿Lo crees posible? Sí. Lo creo posible, más allá de que lo que ella dijo, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, creo que
su mayor responsabilidad asumida por ella es la defensa del pueblo argentino. Está clarísimo. Después vemos cómo se dan las circunstancias. Todavía hay tiempo. Sí, estamos bien en el tiempo. No tan cómodos, ¿eh? Pues estamos ya... No hay que dejarse... No, si el que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Acá tenés que... Totalmente. Héctor, muchísimas gracias, gracias por esta visita, por venir aquí a los estudios del Destape y a la Fórmula. No, muchísimas gracias a ustedes. Quédense ahí del otro lado que ya volvemos con más atrás 10 de la noche. 18 minutos pasaron de las 9 de la noche y creo que tenemos que reformular la canción Vení Raquel, vení con los muchachos por vení Stornelli, vení con diputados, ¿no? Sí, porque Stornelli hoy volvió a ausentarse, pero ese es solamente uno de los muchísimos títulos que dejó esta nueva jornada de la Comisión de Juicio Político allí en la Cámara de Diputados, y por suerte tenemos a Franco Misraji que nos va a ayudar a ir siguiendo esta trama que se complejiza, se vuelve cada vez más... más compleja. Así es, bueno, en el día de hoy se desarrolló esta audiencia, la segunda con testigos en el marco del proceso que se le sigue a los 4 ministros supremos. Comenzó a la 1 del mediodía y siguió hasta altas horas de la tarde, más de 6 horas. La verdad que pasó de todo, y una de las novedades, no es una novedad la verdad, pero sí podemos decir una de las notas destacadas fue el faltazo de Stornelli. No es novedad porque ya se venía anunciando, ¿no? Sí. Que el fiscal iba a volver a esquivar la ley. Presentó una nota el fiscal, en realidad lo que hizo Stornelli fue enviar una nota al procurador general interino para decirle que no iba a concurrir, y Casal lo que hizo fue acercarla a la comisión. Creo que podemos ver esa nota en donde, ahí está, Stornelli lo que dice prácticamente es que él está respaldado por la ley del Ministerio Público Fiscal y tiene inmunidad para poder declarar por escrito. Sí, en el escrito que presentó, bueno, dice que fue citado, obviamente se le pone en conocimiento de la nota del pedido de juicio político. Habré de expresar nuevamente que en efecto habré de poner en el proceso de juicio político señalado en lo pertinente y en lo que haga su objeto a tales efectos. El 2 de marzo libré oficio en virtud de las funciones y atribuciones que se le son propias de presentar, solicitándole que tuviera bien disponer los canales y medios pertinentes para que se le pasara el pliego de preguntas. Una formalidad, digamos. Sí. La nota básicamente es una excusa para no estar ahí. Claro, fue lo que acercó para decir por qué no estoy yendo, básicamente, y cita la nota que le había enviado él mismo a Casal el 2 de marzo, donde le dice yo quiero las preguntas porque no voy a ir, y también responde a una nota que le había enviado la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Galear, a Casal diciéndole no, Stornelli tiene que venir. Y lo que pasó en el día de hoy es que la comisión votó, y por mayoría, que el fiscal tiene que presentarse. Me dicen que una fecha probable es que lo vuelvan a llamar para el próximo martes, y lo están convocando bajo apercibimiento de solicitar su desafuero para que concurra por la fuerza pública. Claro, él lo que está argumentando es que es inmune a... comparecer de forma física. Oral, ¿no? claro, de presentarse. Él lo que está diciendo es eso, pero el reglamento de la comisión es muy claro y dice que solo el presidente, los jueces no tienen, ni los fiscales tienen esa potestad. De hecho, ya hubo 2 jueces federales que fueron convocados y se presentaron y declararon. Y la otra fiscal, que es María Roteta, que estaba convocada para hoy, explicó que no podía porque ya tenía un viaje coordinado, pero pidió reprogramar porque se va a presentar, no pidió declarar por escrito como lo está haciendo Stornelli. Stornelli claramente lo que está buscando es desafiar al Congreso, está buscando un choque de poderes. De hecho, en un momento dice que es inaceptable aceptar lo que está planteando Galear en esa nota que vimos recién. Sí. Está estableciendo eso. Por lo tanto, si para él es inaceptable, está diciendo que se está poniendo por encima una ley que no corresponde, que es el argumento a la inversa que esgrime el Congreso, vamos inevitablemente a un choque de poderes. Bien. ¿Te parece escuchar lo que decía Leopoldo Moró hoy al respecto en la comisión? Perfecto. El doctor Stornelli intervino en una causa, en un mes de feria, que estaba referida a una persona que es la mano derecha del presidente de la Corte. Y el fiscal Stornelli se tendría que haber excusado. Porque como todos sabemos, el fiscal Stornelli tiene sobre sus espaldas 2 procesamientos.
confirmados en segunda instancia por la Cámara Federal de Mar del Plata. Aquí estábamos escuchando al diputado Leopoldo Moró. ¿Y qué estaba haciendo referencia? Justamente a que el fiscal Stornelli está procesado y se tendría que haber excusado de intervenir en la causa de la filtración de chats. A ver, ¿por qué se está convocando a Stornelli? Porque por un dictamen que firmó él en la feria, se cerró de manera express la denuncia que se hizo contra el ministro porteño Marcelo D'Alessandro y la mano derecha del presidente de la Corte, me refiero a Silvio Robles. Y Stornelli fue clave para cerrar esa causa, para que se archive. Entonces quieren llamarlo para que explique eso. Claro. Y en el marco de esas cuestiones, lo que está diciendo Leopoldo Moró, además se tendría que haber excusado Stornelli de intervenir en esa causa. Está adelantando un poco algunas de las cuestiones que seguramente se van a poner sobre la mesa si él se presenta, pero yo creo que Moró ya sabe que Stornelli no va a ir, por eso hoy adelantó un poco de qué va la cuestión en torno a lo que hizo, ¿no?, en el marco de ese proceso. Y también habló del tema el diputado Alejandro Finocchiaro, y una vez más vemos lo que se viene viendo desde el comienzo de este proceso, que es prácticamente imposible distinguir los argumentos de los jueces de la Corte Suprema, es decir, de los acusados, de aquellos de la oposición. Así es, porque vamos a escuchar lo que dice Finocchiaro, que básicamente está muy en línea con lo que decía la nota de Stornelli Casal. Seguro es casualidad. No veo ningún inconveniente en que el fiscal Stornelli o cualquier otro testigo citado que tenga las inmunidades que tiene el fiscal Stornelli pueda declarar por escrito. Bueno, ahí está la oposición que se quedó en el día de hoy a la Comisión, respaldando el faltazo de Stornelli, diciendo, no, quiere declarar, pero por escrito. Bueno, el reglamento del Congreso no dice eso, pero la Comisión dice otra cosa. Sí. Ahora decíamos, pasó de todo hoy. Otra de las cuestiones importantes del día de hoy en la Comisión fue el pedido no, directamente la denuncia por falso testimonio que hizo el bloque del Frente de Todos, el diputado Germán Martínez. Prácticamente lo que pidió es que se extraigan testimonios de lo que había dicho el juez Sebastián Ramos el pasado 23 de febrero en la comisión respecto a su vínculo con D'Alessandro. Pidió que se extraigan testimonios y que se envíe a Comodoro Pi para que se sortee y se lo investigue por falso testimonio, por mentir. Creo que también podemos escucharlo a Martínez. Ahí consta el intercambio que tuve yo con el juez federal Ramos, donde le pregunté claramente si además de conocerlo existía algún vínculo sistemático entre Ramos, Marcelo D'Alessandro o Silvio Robles, ¿no? A lo que el juez Ramos claramente respondió: no, señor. Casi en forma simultánea a esta declaración, Presidenta, tomaron Estado Público una serie de chats en donde surgiría información que justamente podría contradecir los dichos que expresó bajo juramento el doctor Sebastián Ramos. En función de esto, Presidenta, nosotros queremos solicitar que se pueda adjuntar al juez penal en turno lo expresado la vez anterior que nos juntamos por el juez Sebastián Ramos, con la idea de que pueda analizarse el posible falso testimonio. Contundente, se está denunciando un juez de Comodoro Pi que se presentó a declarar ante el Congreso y que le mintió en la cara, porque terminó de declarar a finales de febrero e inmediatamente después se conoció una nueva filtración de supuestos chats de D'Alessandro donde intercambiaba justamente con este juez, tenía más de 56 intercambios, tenían un trato muy familiar. Bueno, Tano, amigo. Exactamente, quedaban para comer, hablaban de un auto que le podía conseguir el ministro. Bueno, por esa cuestión es que fue denunciado. ¿Por qué había sido citado Ramos? Justamente a partir del dictamen que había firmado Stornelli, había cerrado esta denuncia contra D'Alessandro y Robles. Cuando le preguntaron, ¿usted tenía un vínculo sistemático con el ministro de Horacio Rodríguez Larreta? Él dijo, no. Bueno, al parecer era falso. Entonces se lo denunció. Esta fue otra de las novedades del día de hoy en la comisión. Ahora, eso no fue todo.
También hubo un pedido para que se cite a 2 nuevos testigos en el caso. Ahí no son 2 testigos menores. Se trata de 2 personas que reconocieron públicamente la veracidad de estos chats que se conocieron en la última filtración de Alessandro. Creo que también tenemos un video sobre eso. El abogado Marcelo Maceo y el secretario de Coordinación de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, han reconocido el contenido de los chats, de estos datos informatizados. Por lo tanto, también pedimos que se adjunten lo que podamos elevar al juez penal en turno. La referencia es justamente porque Olima Espel, que es la mano derecha del procurador interino Eduardo Casal, reconoció en Twitter, en un intercambio que tuvo con la periodista Cintia García, que efectivamente los chats que se habían filtrado con D'Alessandro eran ciertos. Él intentó defenderse, ¿no? Pero acaso sin darse cuenta lo que estaba haciendo era derribar la coartada de D'Alessandro, que dice que están todos editados y manipulados. Pues bien, lo que dijo Olima Espel da por tierra con eso. Y Maceo, Marcelo Maceo, que es la otra persona a la que convocan, declaró en el diario Hoy de La Plata que todos los chats también se filtraron y lo tenían él por protagonista, eran reales, y él tenía un trato cotidiano con D'Alessandro. Bueno, quien también se hizo eco de esto fue Rodolfo Tailade, que bueno, también lo podemos escuchar. Juan Manuel Olima Espel, en redes sociales y luego en un intercambio con la periodista Cintia García, y el abogado Marcelo Maceo, en declaraciones al diario Hoy de La Plata, los dos involucrados en la filtración, los dos mantenían conversaciones con D'Alessandro a través del chat de la aplicación Telegram. En los dos casos, en esas declaraciones periodísticas, bueno, en un caso periodísticas y en otro caso personales de la red social, los dos reconocieron que efectivamente esas eran conversaciones absolutamente reales. Y de hecho, los dos dijeron: no tenemos nada que ocultar, porque ninguna de las conversaciones que se filtraron de esos chats tienen que ver con alguna actuación irregular de ambos. Por lo tanto, Presidenta, lo primero que voy a pedir es que sean citados el abogado Marcelo Maceo y el doctor Juan Manuel Olima Espel. Bueno, allí lo escuchábamos a Tailade. Todo esto pasó antes de que empezaran a declarar los testigos. Hoy era la segunda ronda de los testigos. Bueno, primero se dio todo este debate, todo esto que escuchamos, se votó, se aprobó por mayoría. Va a suceder la denuncia, el llamado a Stornelli y la citación de estos nuevos testigos. Ahora, pasado esto, vino a la ronda de los convocados. El primero en declarar fue el ex senador y ex consejero de la magistratura, Mario Cimadevilla. Y la verdad que tuvo una declaración explosiva, porque comprometió por un lado a la Corte Suprema de Justicia al hablar sobre la forma en que administró el presupuesto del Poder Judicial, y por otro lado también comprometió y mucho a Mauricio Macri. Ahí tengo un asterisco. Cimadevilla es radical, un histórico radical, que de hecho cuando se estaba empezando el proceso le mandó una carta no solo a Gerardo Morales como presidente de la UCR, sino también a Gastón Manes como presidente de la Convención, diciendo: nosotros no podemos convalidar semejante barbaridad que está sucediendo con el Poder Judicial. El tema de los chats se tendrá que investigar, pero la verdad es que tenemos que estar acá firmes con el tema del pedido de juicio político, y entiendo que, bueno, se mantuvo con las convicciones, y de ahí la declaración de hoy, ¿no? Así es, de hecho fue convocado por la coalición cívica en el marco de la denuncia que hizo este espacio político contra el Supremo Ricardo Lorenzetti, es decir, fue convocado por la oposición, y la verdad que dejó declaraciones explosivas. Por un lado, aseguró que en el año 2008 y 2009 se inició un proceso de debilitamiento del control de la utilización de recursos en el Poder Judicial, y que eso primero se hizo con la centralización de las decisiones de tipo presupuestario de la Corte, y luego por el anulamiento de los mecanismos de control interno y externo del Consejo. Pero eso no fue todo. Creo que también tenemos un video donde podemos escuchar algunas más de las declaraciones que hizo. En vez de ser una unidad de investigación, era una unidad de encubrimiento, lo que quería armar el presidente Macri y su ministro Garabano. No se pueden utilizar los cargos públicos para lograr la impunidad o el encubrimiento porque son amigos, como a mí me lo dijeron, que había que ir a pedir la absolución porque eran amigos del presidente. Allí el ministro Garabano, desde mi percepción, con lo que nos decía, disimulaba su verdadera intención, que no era que se avanzara y presentáramos un dictamen acusatorio sobre algunos de los que estaban imputados,
pedía o sugería que teníamos que llegar a un dictamen en los alegatos finales pidiendo la absolución de algunos de los imputados. Tremendo. ¿De qué está hablando Cimadevilla? Bueno, él era durante el macrismo titular de la unidad AMIA, ¿no? A través de la cual fue parte del juicio por el encubrimiento del atentado. Con ese contexto, el diputado Leopoldo Moró le preguntó justamente por este tema y él hizo esta referencia. O sea, básicamente lo que está diciendo es Garabano, por orden de Mauricio Macri, dijo, son todos amigos, nos olvidamos, no los investigamos y que se vayan a su casa en paz. Sí, de hecho, también dijo que tuvo una reunión con Garabano personal donde sugirió esto y que dijo que actuaba por instrucciones de Macri, que lo dijo varias veces. ¿Esto es algo que él ya había denunciado en su momento, solo que ahora dio más detalles? Exactamente, él ya lo denunció varias veces, incluso en el Senado, pero con este nivel de detalle no. De hecho, ahora vamos a escuchar otro pasaje también muy fuerte respecto a este mismo tema. Me llama la atención, como siempre lo mandan al frente a Macri, porque en algún momento lo vamos a charlar en detalle, que es el que lo tenés ahí al caso Carzoglio, que era quien estaban apretando para que metiera presos a los Moyano, y fueron dos directivos de la AFI y le dijeron Macri quiere que estén presos. Y acá también Garabano le dice Macri quiere que no los investigues. O sea, Macri siempre está presente en absolutamente todas esas jugadas. Sí, a ver, aquí no dio los nombres, pero sabemos que hacía referencia a los exfiscales Amon Gabriel Mühlen y José Carlos Barbaquia, ¿no? Sí. Digo, que porque recuerdan un audio de Michetti en su momento. Claro, no hiciste lo que habíamos quedado, le dice Michetti. Exactamente, esa es la referencia. ¿Y por qué se da esto? Moró después lo explicó cuando se fue Cimadevilla. Porque una de las cosas que están investigando aquí es el rol de Garabano en la articulación para coordinar fallos a medida de que cambiemos en la Corte Suprema de Justicia. Y contó algo también más dentro de todas las cosas fuertes que contó. Sí, hizo referencia a un robo pero muy llamativo. A ver. Llama a mi vecino de que había sufrido un asalto. Bueno, cuando volvimos, me llamó la atención el revoltijo que había en mi casa y que no faltaran cosas de valor. Habían estado trabajando, por lo que me dijeron los que investigaron el caso, un rato y bastante largo en mi computadora, la computadora que yo tengo en mi casa. La rompieron algunos disquetes que yo tenía. Quienes llevaron adelante la investigación suponían... nunca se pudo esclarecer quiénes fueron, pero suponían que la entrada a mi casa no estaba motivada por un robo, sino quizás pensando que yo podría tener algún tipo de información que comprometer. La verdad que no lo sé. ¿Usted cree que tuvo alguna participación la AFI conducida por Arribas en aquel momento bajo las órdenes de Mauricio Macri? Nunca pude saber realmente quiénes fueron los autores intelectuales y los materiales, pero no lo descarto. Bueno. No lo descarto, ¿no? Digo, muy fuerte, porque si hay algo que dejó en claro ese testimonio de Cimadevilla es que habían entrado a la casa no a robarle cosas, sino a buscar información. Y que fue justo cuando él estaba con esta postura en el marco del caso del encubrimiento por el tema de la AMIA. A raíz de la declaración de Cimadevilla, también quien tuiteó y se hizo eco de todo esto fue Elisa Carrió, que fue una de las personas que denunció a Garabano, ¿no? Creo que también tenemos un material al respecto. Tenemos el tuit de Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, que no aparece para cualquier cosa, ¿no? Todo mi reconocimiento a la diputada nacional Mariana Stillman por su extraordinaria participación y entereza como querellante en la causa AMIA, y el más enérgico repudio al exministro Garabano, que acosó moral y funcionalmente a la hoy diputada nacional de la Coalición Cívica para que no acusara a alguno de los imputados amigos de todo el poder. Esto motivó nuestro pedido, el de la Coalición Cívica, de juicio político y denuncia penal cuando éramos gobierno. Cimadevilla tiene la razón histórica de lo que sucedió. Sí, y Mariana Stillman estaba presente y también sumó su testimonio. O sea que, como verán, pasó de todo hoy. De todo. Bueno, y quedan muchas sesiones más ahí en la Comisión de Juicio Político, así que asumimos que seguirán pasando cosas. Así es. Y ahora seguimos, nos vamos a meter en el área económica con Julia Estrada, anticipándonos a la jornada de mañana, a otro 8M, otro Día Internacional de la Mujer. Así es. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos un montón de gráficos con lo que venimos haciendo cada año, que es revisar cómo estamos las mujeres. Digo las mujeres porque las estadísticas son binarias, con lo cual los datos que vamos a ver son por sexo varón-mujer
no aparecen otras identidades de género, no aparecen en el INDEC. Ahora sí, en el censo apareció por primera vez con un nivel de significatividad de cualquier manera muy bajo, pero los datos sociolaborales no los tenemos trimestralmente de otra manera. Así que hago la aclaración y avanzo. Varias cuestiones a mirar y spoileo la conclusión o el resultado. Pocos cambios estructurales positivos. Estamos hablando de mejoras en las participaciones de las mujeres en todo lo que tiene que ver con el mundo económico. Arranquemos por la tasa de actividad, que es a mi criterio lo más interesante. La tasa de actividad tiene que ver con las personas que se integran en el mercado de trabajo, ¿no? Lo que vemos es la barra azul, 70,4% varones, 51,1% mujeres, el promedio de la tasa de actividad es 60,4%. O sea, estamos por abajo. Estamos por abajo del promedio. Nunca mejor dicho, en términos estadísticos, lo engañoso que son los promedios, ¿no? Nico tiene 2 autos, yo tengo 0, los dos tenemos 1. Bueno, todo promedio engaña, ni hablar si a esto le metemos disparidades regionales, ni hablar. De clase. Claro, y de clase. Pero ahí me llama mucho la atención esto que decías vos, ¿no? Porque yo me preguntaba cuál el avance, el poco avance que hay, ¿no? Respecto de que, bueno, vos ahí tenés tercer trimestre del 2016 y la participación de las mujeres, la tasa de actividad era del 47%, ahora se subió al 51%, o sea, solo un 4% en los últimos 6 años, mientras que los hombres subieron más o menos algo similar, más de 2 puntos, ¿no? El dato es que no salimos de los 20 puntos de diferencia. Para decirlo más fácil, hoy en día se ha instalado en la sociedad que las mujeres están plenamente insertas en el mundo laboral y eso es falso, porque tenés un 50% de inserción. O sea, tenés el otro 50%, no hay un 100%, lo máximo quizás es más parecido a lo que tienen los varones, un 70% de inserción y un 30% que ¿qué es? Población económicamente inactiva, que ojo, no necesariamente es porque no labura, porque es un vago, no es esa la lectura, sino que puede ser una persona jubilada, puede ser una persona que estudia. La actividad tiene que ver con salir a buscar laburo. Podés encontrarlo o no, pero estás activo, ¿bien? En el caso sí de las mujeres hay que decir una cosa y de los varones, que es que ante la baja tendencial del poder adquisitivo de los salarios, la tasa de actividad suele aumentar. Es decir, podés tener más gente que sale a buscar trabajo si no alcanzan los ingresos, con lo cual puede estar relacionado con eso del 16 a hoy, la suba en ambos casos. Claro, o sea, sí o sí estás todavía buscando trabajo, pese a tener un trabajo, pues no te alcanza ese ingreso. Sí, de hecho hasta hay lecturas, me meto en lecturas marxistas, que dicen, bueno, en realidad la mayor participación de toda la familia en el mundo laboral es por la caída de los salarios en los últimos 100 años. Antes una familia, cuando Marx escribía, hace ya más de 100 años, casi 150, cuando Marx escribía tenías un obrero que vivía con su salario y toda su familia también. Hoy si no tenés 2 ingresos no vivís, tu familia, ¿no? Suerte. Bueno, avancemos con más datos, ahora nos metemos en la tasa de desocupación. Acá tenemos una baja muy buena en términos de promedio. Fíjense, el 2020 llegamos a ese pico de 11,7% de la desocupación de todo el promedio de la Argentina, los 31 aglomerados urbanos para ser más exacta, y bajamos al 7,1, gran dato, fíjense que estamos por abajo del 16, por ejemplo, no llegamos a estar por abajo del 15 igual. Ahora, mujeres da 6,5 y varones 6,5, mujeres 7,8, volvemos a esa brecha, que sin embargo se achicó un toque respecto de lo que venía siendo previamente. No está tan abierta, no está tan amplia esa brecha. De cualquier manera, nuevamente, la distancia. Una más en relación a la tasa de desocupación de jóvenes, acá se mide de 14 a 29 años. Lo que tenemos es, nuevamente, una distancia. Tienen mujeres 16,6% de tasa de desocupación y varones 14,3%. Ahora, acá el dato, yo en esta filmina sí soy más optimista, es positivo, porque veníamos teniendo un 20%. ¿no? Un 20 en mujeres, también casi un 20 en varones, o sea, básicamente un cuarto de las mujeres y de los varones estaban jóvenes sin poder encontrar laburo, y ahora estamos en 16% de mujeres y 14% de varones. De nuevo, si sos mujer siempre te va a ir peor, pero han mejorado un poco los indicadores de tasa de desocupación, hay mayor inserción. Otro más, nos metemos en brecha, si no me equivoco, brecha de ingresos. Informalidad por género. Informalidad, ahí vamos. Bueno, acá también es muy interesante ver la suba de la informalidad. En Argentina
estamos con un fenómeno, la suba del 2020, ¿no? Podemos decir que se midió muy poco en el 2020 por pandemia, ese dato también, pero si se fijan históricamente no cambia. Sí, es bastante regular, ¿no? Estamos con un dato muy preocupante en este frente. Ahora vamos al tercer trimestre del 2022, que es el último dato publicado por la EPH, y tenemos 39,4 mujeres, es un dato altísimo, casi el 40%, y 35,7 varones. Acá la diferencia es sustancial. El promedio te da 37, algo, ¿no? Ahí te hago una consulta, ¿no? Porque hace un rato veíamos sobre la tasa de ocupación que tenés el 50% de mujeres que está ocupada, el 50% no. Este 39% dentro de la informalidad. ¿Está dentro del 50%? O sea, del 50%, de la mitad del universo de mujeres que tiene empleo, casi 40%. El 40%, exactamente. O sea que el 20% del total está en el mercado informal. Exactamente, porque lo que tenemos es que la definición de ocupación en EPH es una definición sin mirar si está registrado o no. Claro. La EPH te pregunta si tenés trabajo. ¿Trabajaste qué cantidad de horas? Y después, en otra pregunta del cuestionario, te pregunta si tenés aportes. Con lo cual, efectivamente, es así como mencionás, Carla, que el 40% de los ocupados, que ya de por sí serían menores y la tasa de actividad es más baja. Claro. Y era la cifra más alta de los últimos 7 años, por lo que viene al cuadro. Y era una cifra muy elevada, sí, el 39 era la más alta del 16. Estoy poniendo la serie del 16 porque el macrismo hizo algo que, vieron que dijeron que el INDEC era trucho. Sí. Bueno, lo único que estaba cuestionado y que todos hemos vertido críticas sobre eso fue el IPC. ¿No? Y todos lo hemos dicho cuando había que decirlo. Todo lo demás seguía funcionando. La encuesta permanente de hogares, la EPH, que es el bastión más importante de los números sociolaborales, nunca se tocó, nunca se modificó. Hasta los macristas que pasaron por el INDEC te dicen, che, mira, esto nunca pasó nada. Bueno, sin embargo, hicieron un cambio metodológico en el 16 que impidió el empalme hacia atrás. Entonces, todas las series que uno quiera mirar de más largo plazo no quedan tan fácilmente empalmables, ¿no? Hay que hacer algún número estadístico, pero no es tan sencillo porque se mide distinto. Así que por eso mostramos el 16. Bueno, avancemos. Ahora sí tenemos ingresos, Guido, ¿no? Sí, brecha. Brecha de ingresos. Bueno, acá vemos algo. Se reduce levemente en la última etapa, pero sigue de una manera bastante firme ahí en el 22,8% es el ingreso por ocupación principal y 24,6% es ingreso personal, es decir, el ingreso total. Para decirlo más fácil, y esta parte de la brecha es muy importante para que se entienda. Supongamos que tomamos el ingreso personal, que es total, lo que te entra por tu laburo principal y por todo lo demás que hagas. 24,6. No significa que Carla y Nico con la misma función cobre Carla 24,6 menos que Nico. No es a igual puesto, ¿no? No es una medición como se dijera en el artículo 14 bis, que todo trabajador tiene que tener igual remuneración por igual tarea. No es que estamos viendo que se viole el artículo 14 bis. Seguramente haya esas situaciones en el mundo laboral y para eso están los sindicatos, para que los trabajadores bajo convenio tengan la misma remuneración por la misma tarea. Es que la masa salarial de los varones es 24% más elevada que la masa salarial de las mujeres. O sea, eso incluye que los varones en general también acceden con más facilidad a mejores puestos de trabajo. Exactamente. Hay una serie de variables. Es multidimensional la explicación. A más empleos incluso. En general, atendía a este dato, trabajan más horas. Tienen más horas semanales registradas remuneradas. Bueno, ¿por qué? Porque las mujeres tienen menos tasa de actividad. Claro. Pero además, las horas que trabajan los varones tienen un valor hora más elevado que el valor hora que perciben las mujeres. Si yo te digo que las actividades feminizadas se pagan peor, como por ejemplo el servicio doméstico, y si el 99% del servicio doméstico son mujeres, y si te digo que la actividad industrial se paga mejor, y más o menos el 70% de la actividad industrial son varones, eso te indica que per se el valor hora promedio de lo que reciben los varones va a ser más elevado que el valor hora de lo que reciben las mujeres. Entonces ahí tenés la explicación de las masas salariales diferentes. Esto es otra cosa, la de la feminización, es la que seguía Guido.
Sí, pero eso, bueno, está bien. Eso es un dato también interesante, porque además en épocas de crisis, me acuerdo que lo habíamos charlado bastante, cuando es necesario generar empleo, lo que se hace puntualmente es fomentar las actividades económicas más duras, ¿no? Como el tema de la construcción, porque claro, te genera no solamente la mano de obra, sino también las ventas de galpón, el transporte, etcétera, etcétera, y eso está concentrado puntualmente en los trabajadores hombres, porque se supone que si se consigue trabajo y si se tienen más ingresos, se pueden dar estos otros tipos de empleo, como por ejemplo el doméstico. Entonces siempre queda relegada también la cuestión del nivel de ingresos y de recomposición. Exactamente. Porque parece subsidiario. Por eso, ¿no? Es una absoluta tontería lo que hizo el macrismo en el 18, que todo el mundo se olvidó, pero a mí me tocó ir a la Comisión de Trabajo a rebatirlo. Sacaron un decreto, querían hacer una ley, una especie de decreto por la igualdad, en donde se decretaba, básicamente, que tenían que cobrar lo mismo por la tarea que realizaban un varón y una mujer si realizaban la misma tarea. Eso ya está en la Constitución Nacional, el artículo 14b, y para eso existen los sindicatos. Si queremos pero jueces la por brecha, decreto, no leen la Constitución. O sea, lo que tenemos que discutir es efectivamente el reparto de las tareas de cuidado y la inserción de las mujeres en el mundo laboral y la posibilidad de que hagan tareas que naturalmente no son consideradas para mujeres, pero que sí las podrían hacer. Entonces, vamos a mirar dos datos más. Uno es el del reparto de las tareas de cuidado, que complementas como la otra cara, lo que habías mostrado antes, Guido. Bueno, déjalo a ese. Entonces vamos a ver la participación en el empleo según ramas de actividad, lo que yo decía antes. Fíjense, servicio doméstico, 98% mujeres. Enseñanza, 72% mujeres. Servicios sociales y de salud, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, enfermería, que es un típico rubro feminizado, 67% mujeres. Bueno, administración pública, hay varios rubros más. Ahora arranquemos de abajo para arriba. La construcción, 96% varones. Vos fíjate que igual que es el porcentaje, ¿no? 96.3 de servicio doméstico mujeres, 96.4 en la construcción varones. Claro. Transporte, almacenamiento, comunicaciones, ahí tenemos, si querés, camioneros. Bueno, 86,9 varones. Actividades primarias, agro, 77,2 varones. Industria, casi 66,9, casi 67 varones. Podríamos continuar, pero lo que tenemos ahí es una definición que se llama paredes de cristal. Cuando escuchen hablar de eso, es eso. Sencillamente. Una no se puede mover de rubro porque no es tan fácil. Claro, me llama la atención que no haya un rubro empate, por ejemplo, ¿viste? No hay rubro empate. Y lo que ocurre es que en muchos rubros en donde suele haber quizás más mezcla, en general también ocurre que hay feminización por la base y por arriba jefes varones. Caso bancario. Decíamos esto del acceso a los puestos más calificados, todavía ahí hay mucha disparidad. Sí, me olvidé, eso que mencionaste antes también es una razón de la brecha, porque tienen más valor ahora porque acceden a mejores puestos. Ahora sí veamos la que mostraste antes, Guido. Estoy viendo, ahí, perfecto. Que es esta, las horas diarias por tipo de trabajo. Esta es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, la ENUT. Nosotros hicimos un procesamiento que, a ver, en la general, la ENUT, una mujer trabaja 6 horas por día sin remunerar para hacer tareas del hogar, y un varón 3 horas por día. Ahora, lo que hicimos fue un procesamiento especial y dijimos, ¿qué pasa en los hogares con más de 4 demandantes de cuidado? ¿Qué son los demandantes de cuidado? Los chicos, fundamentalmente. Claro. Tenés chicos y adultos mayores, algún padre que pero el 85% de los hogares tiene demandantes de cuidado que son chicos. Bueno, si te fijas en lo que sería el trabajo total, o lo que sería las horas totales dedicadas al trabajo de cuidado, las mujeres destinan 14 horas y los varones 9 horas con 47. En el trabajo total, que sería remunerado y no remunerado. Ahora vamos al no remunerado, que es el servicio doméstico, el trabajo doméstico. Las mujeres destinan 13 horas cuando tienen 4 demandantes de cuidado en un hogar y los varones 5 horas prácticamente. Ese es el dato saliente. Y algo que no se resuelve por decreto, no se saca una ley para resolver esto. Es un trabajo cultural, es un trabajo desde las instituciones también, no solo el Estado, también las empresas, porque vos podés ayudar a que esto se resuelva si las empresas ponen guarderías, por ejemplo, si las guarderías son parte de un derecho adquirido, no solo una paritaria alta, sino que se pueda negociar una guardería en donde no solo sean las mujeres las que llevan a los pibes, sino que también el padre puede llevar al nene si así lo necesita. Es decir, una serie de instituciones que acompañen el cuidado. Ese es el planteo que se hace en los países
más desarrollados. Es el mismo planteo que se ha intentado hacer en Argentina, pero claro, el sector privado no quiere poner un peso. No, obvio. De hecho, uno piensa, por ejemplo, me acuerdo en la televisión pública, para poner un ejemplo estatal, tienen no solo guarderías, sino también tienen jardín para que los más chiquititos puedan acompañar a los padres, que estando en un medio de comunicación también debe estar muchas horas y demás, con horarios a veces difíciles, y los puedan dejar ahí, ¿no? Bueno, eso es algo que se podría implementar tranquilamente en empresas, pero también vos te encontrás con que hay empresas que son reticentes y que no te dejan tener un lactario, ¿no? Que es una de las cuestiones más básicas. El tema de los lactarios y la universalización o el intento de universalización es algo bastante reciente también. Bueno, hay un caso de una universidad que yo siempre la menciono, que es la Universidad Nacional General Sarmiento, que me tocó ver la situación. Hicieron un jardín, guardería y jardín para los trabajadores y las trabajadoras de la universidad. Es espectacular, porque además incluso terminaron incluyendo, vale la redundancia, a trabajadores de la zona, terminaron haciéndolo extensivo a la comunidad, y es el jardín y guardería más exitoso de todo Malvinas Argentina, porque les permitió a mucha gente ir a laburar dejando a los pibes, lo cual requiere muchas horas. Hay muchos jardines públicos que te los agarran 3, 4 horas, no la cantidad de horas que necesitas para trabajar. Bueno, avancemos, teníamos algo más. El último mapa, yendo a políticas, hicimos un informe con 50 políticas, la verdad que es extenso, invito a que lean el informe del CEPA sobre el 8M en este 2023, pero por ejemplo, una cosa que yo miro mucho es el PPG, el presupuesto con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque hay un montón de políticas que están buenísimas. Ahora, si no están en el presupuesto, no existen. Claro. Todos los actos declamativos son eso, actos declamativos. Tiene que haber presupuesto que esté etiquetado y que te permita que algunas políticas uno las pueda monitorear. Hay 14 provincias que ya tienen presupuesto con perspectiva de género, hay 4 en proceso de implementación, o sea, con el proyecto de ley planteado, y otras que todavía no tienen definido qué hacer, más allá de que hay ministerio y hay propuestas de avanzar. ¿Qué es el PPG? ¿Es solamente ley Micaela? ¿Qué se etiqueta en el PPG? ¿Solo en ley Micaela? No. Por ejemplo, seguramente no lo saben, pero el 86% de la moratoria está etiquetada, o sea, está ponderada como gasto en perspectiva de género en el presupuesto PPG nacional. Está etiquetada una parte de la UH. O sea, están etiquetados una parte importante de los gastos sociales. El PPG es la herramienta, que además en el mundo se está usando, que te permite defender con perspectiva de género, pero fundamentalmente con una perspectiva ética y humana, el gasto social. El gasto social frente al acuerdo con el fondo, de la mejor manera que se defiende es con esto, con PPG, que suena como una cosa rara, es una sigla que quizás no termina de prender, pero es una metodología de etiquetado que incluso hizo que muchas provincias que ahora empezaron a implementar, empezaron a darse cuenta que les hacía falta trabajar el presupuesto por programas. Claro. Que no tiene nada que ver con el feminismo el presupuesto por programas. Presupuesto por programas significa que vos no solo presupuestás hasta el área de secretaría, subsecretaría, dirección, sino que bajás un poquito más y decís, bueno, así se llaman los programas, estas son las metas físicas, estoy hablando de cosas de presupuesto, estas son las cantidades de personas a las cuales voy a llegar, este es el costo unitario por esas personas, y así se construye el presupuesto de mis programas y así se construye el presupuesto de mi dirección, de mi subsecretaría y de mi secretaría, o sea, trabajar en serio el presupuesto. Lo están haciendo gracias a que el feminismo se metió con PPG. Claro. Fíjense lo paradójico que es nuestro país. Me tocó ver de cerca el caso de mi provincia de Santa Fe, que empezó a laburar ese tema. Habría muchos temas para seguir ampliando, pero me parece que hicimos un buen panorama. Sí. ¿Dónde lo podemos encontrar esto, Julián? En la web de CEPA y si no en mi Twitter. Ahí está, está muy bien, nos vamos a meter ahí. Ahí le vamos a meter retweet. Antes de despedirnos, hacemos un breve repaso por otra de las actividades importantes que comenzó, te diría que tuvo una previa ayer a la noche con una cena, hoy finalmente fue la inauguración, que tiene que ver con la Expo Agro. Vos también estuviste, Julia, ahí porque no descansás ni un segundo. Hubo realmente un montón de personas que desfilaron, la verdad es que no las vamos a mencionar absolutamente todas porque son un montón, pero por supuesto estuvo Julia, estuvo Silvina Lo más Batakis. Importante que estuve yo, ¿no? Exactamente. Estuvo la fórmula. Pero además te vi en toda la foto, Julia. ¿Qué querés que te diga? Estuvo Guado de Pedro, de Mendiguren. Generó bastante revuelo. Bajillo. Sí. Lo que sí va a pasar es que seguramente veamos desfilar a muchísimos dirigentes políticos. Yo, en principio, lo que les puedo decir es que de la oposición me confirmaron ya absolutamente a todos y cada uno de los candidatos presidenciales. Hay un datito que simplemente me gusta destacar
sacar de todo esto, que es que ellos vieron que en 2019 perdieron mucho voto de la zona productiva centro del país y que lograron recuperarlo un poco en el 2021. Por eso también los tractorazos y tanta presencia en los tractorazos. Bueno, tener una presencia y una participación muy activa en cada uno de los actos que haga el campo va a ser importante, sobre todo porque hoy, por lo primero que pudimos ver fue el gobierno diciendo, yo te estoy ayudando campo, conmigo creciste con más que con nadie, y la oposición diciendo, el gobierno te está asfixiando campo, votame a mí, ¿sí? Y lo que vamos a ver es esto brevemente de cómo se van uniendo los grupos. Hoy fue Vidal con Ritondo, una fórmula que de momento sigue con vida. Mañana va a estar Horacio Rodríguez Larreta con Santilli y Gerardo Morales, parecen culo y calzón. ¿Va a estar cantando canciones, haciendo algún tipo de sabemos qué estará absurda haciendo. O solamente ahora que está medio absurdo? Y el jueves va a estar Patricia Bullrich, que también va a compartir con Facundo Manes, que ya es el segundo encuentro en 4 días, la verdad, bastante. Así que mañana lo vamos a seguir. Yo quiero agregar una cosa. Los bancos públicos, el Nación y el Provincia de Buenos Aires, lo quiero mencionar, tienen mejores promociones que los privados, porque ahí vi a varios, no voy a citar, pero vi a varios, están todos los bancos privados, están en Expoadro, obviamente, pero los que la ponen así, taca, taca, son los bancos públicos con los depósitos fundamentalmente del sector público. Sí. Así que, digo, dato para tener en cuenta, y por eso para mí está bien que vayan funcionarios nacionales a brindar un discurso de apropiación de las políticas nacionales. Por supuesto. Porque hay un discurso que peronismo y campo son dos cosas completamente diferentes, y no es así. No necesariamente tiene que serlo. Mañana vamos a seguir hablando de esto. Vamos a estar también con las novedades en la causa Revolución Federal y la posibilidad de ver si finalmente los Caputo tienen que dar algún tipo de explicaciones. Y tenemos también, como cada noche a esta altura de la noche, un ganador en la burrada del día. Exactamente. Antes de despedirnos, solamente porque mañana no nos van a ver, mañana es el Paro Internacional de Mujeres. Todas las trabajadoras del Destape adherimos a esta medida para visibilizar la importancia de las mujeres en los distintos puestos de trabajo, para poder manifestarnos, para poder estar en las marchas o donde sea que queramos expresarnos. Así que mañana las mujeres del Destape no vamos a estar acá al aire. Tenemos preparados elementos para ustedes y para que suenen al aire constantemente cuáles son los reclamos. También habrá una gran cobertura en la página web, pero bueno, no nos verán mañana, quedan avisados. Dicho esto, la burrada ganadora del día. Y nosotros nos vamos. Nosotros nos reencontramos mañana, Franco, yo y otro equipo que va a estar acompañándolos. El jueves las chicas estarán de regreso. Ganó Roberto Piazza, la burrada del día, o a esta altura ya diríamos la burrada de la noche. Nos reencontramos mañana a las 8 haciendo la fórmula acá en el Destape. Es un bipolar, digamos, claro, que por un lado es un gran hijo de puta y por el otro lado yo sé que va a tener un final tremendamente terrible. El final de Eva Duarte, que fue otra hija de mil puta, a los 33 años, le va a tener muy pronto. Tiene mi edad este tipo. Respecto a Alberto, es que es un hombre que tiene problemas. Sí. ¿No? Está descrito como trastorno delirante, está descrito como psicosis, y ella también, como psicosis paranoica. Un país unido por la radio.